Hoy estamos aquí con Mario López Antón, traumatólogo, que trata a diario a personas que han sufrido accidentes de tráfico. Mario, buenos días. Buenos días. Bueno, pues yo soy cirujano ortopédico y traumatólogo y entre otras diversas patologías, pues en bastantes ocasiones trato pacientes derivados de accidentes de tráfico. Bueno, yo trabajo en Oritrauma, una clínica que está aquí situada en Orihuela, y muchas veces nos llegan pacientes que han sufrido un accidente de tráfico. Y en la mayoría de veces veo un desconocimiento del proceso. Hay pacientes que llegan bastante tarde y con lesiones que ya se han estructurado y que luego cuesta bastante tratar. Por eso es un tema importante aunque uno se sienta bien al principio, pues acudir para una exploración física detallada, que pueda descartar pues, patologías que a lo mejor el paciente no tiene un dolor elevado, pero sí que a la exploración presenta problemas muchas veces en región cervical, en región dorsal, lumbar, sobre todo en el raquis y en otras localizaciones del cuerpo. Mario, muchas personas creen que tras sufrir un accidente de tráfico, aunque no sientas dolencia, no debes ir a urgencias para una exploración. Consideramos que eso al final es un error muy común y que si se dejan lapsos de tiempo eh, excesivos, al final pueden aparecer patologías con carácter posterior y que ya sea muy difícil, por el lapso de tiempo transcurrido, que se pueda acudir a un servicio de urgencias y recibir un tratamiento médico en condiciones. ¿Tú qué piensas al respecto? Pienso que estás en lo correcto, porque ocurre una cosa curiosa, que es que cuando hay un accidente de tráfico, el cuerpo ante situaciones de estrés genera un subidón de adrenalina, de endorfinas, que enmascara el dolor. Pero tanto médicamente como legalmente es importante acudir a urgencias, porque es importante que hacer una exploración detallada y que quede reflejado en un informe médico también por el tema legal. Legalmente tenemos unas 72 horas para que se pueda establecer una relación, un nexo casual del accidente con los problemas derivados de este. Hoy realmente Mario está aquí para explicar qué ocurre realmente y qué debemos y no debemos hacer para no cometer los errores más comunes tras sufrir un accidente de tráfico. ¿Y es normal que un accidentado, en este caso, sufra el dolor inmediatamente después del accidente, o eso suele aparecer de forma progresiva? Depende del caso. Depende del caso. En muchas ocasiones el paciente desde el inicio presenta dolor y a veces pues, acompañado de otros síntomas como mareos, dolor de cabeza. Y en otras ocasiones no aparece el dolor inmediatamente, sino que aparece poquito a poco, a los 2 o 3 días, eh, porque la inflamación es un proceso y tarda a veces horas, a veces días en establecerse y en provocar ese dolor y esa limitación al paciente. Es decir, ese proceso inflamatorio no tiene por qué ser inmediato, sino que va apareciendo de forma progresiva en muchos casos. Exacto, en la mayoría de los casos aparece así. Mario, ¿qué lesiones son las más habituales? ¿Cuáles son las que tú ves más en tu día a día? Pues lo más frecuente es dolor a nivel del cuello, con limitación, pesadez, rigidez. Muchos pacientes lo refieren como si llevaran una mochila encima. También dolor en la espalda, que a veces pues, puede derivarse que se irradie, que se vaya el dolor hacia las piernas o hacia los brazos. El latigazo cervical es un síndrome que se refiere cuando hay un movimiento brusco hacia adelante, es decir, en flexión y posteriormente en extensión del cuello. Es decir, un movimiento brusco hacia adelante y hacia atrás que muchas veces se ocasiona después de una colisión por alcance, una colisión posterior. Este síndrome engloba el dolor cervical, pero asocia muchas veces mareo, sensación de embotamiento, cefalea o dolor de cabeza, irradiación hacia los brazos en forma de hormigueos, dolor y en otras ocasiones pues también zumbidos en los oídos, visión borrosa. ¿Determinante influye el esperado del golpe en el latigazo cervical? ¿El esperado del golpe del, del paciente, por así decirlo? Pues sí que influye, porque digamos que al ver que te van a colisionar, el cuerpo se prepara, es decir, preparamos la musculatura. No es lo mismo el golpe ante un cuerpo muerto, digamos, relajado, que ante una musculatura que ya está preparada para ese impacto. Y lo normal o habitual es que tras sufrir ese impacto, en el caso del latigazo cervical, que no se experimente esa dolencia por lo que nos traslada, que no se experimente esa dolencia extrema en ese momento, sino en días posteriores o con carácter posterior. Sí, es normal que haya un empeoramiento clínico en los días posteriores. No es, el dolor máximo no se alcanza justo producido el accidente, sino que poquito a poco se va desarrollando la inflamación en la zona
y eso va provocando una limitación funcional también. Entonces es normal que el dolor aumente a los días y también la limitación a la movilidad. Y Mario, ¿qué sucede si en este caso algún accidentado de tráfico no acude a un centro de urgencias a las 72 horas posteriores al accidente? Bueno, es importante poder establecer un nexo causal y poder decir que el dolor que el paciente presenta es debido al accidente. Si el paciente va posteriormente, pues no podemos decir con claridad que ese dolor es debido a ese accidente que ha sufrido. Y en base a criterios médicos, ¿le perjudicaría en algo al cliente? ¿Afectaría su proceso de recuperación posterior? Pues lo ideal es establecer un diagnóstico temprano para poder hacer un tratamiento precoz y empezar lo antes posible a mejorar las condiciones del paciente. Ha ocurrido en ocasiones que el paciente llega demasiado tarde con lesiones ya establecidas que nos cuesta mucho posteriormente curar. Hay que recordar de que a efectos legales es muy importante acudir a un centro de urgencias en las 72 horas posteriores al accidente, puesto que es el primer plazo que tenemos que cubrir en nuestra reclamación a la compañía aseguradora contraria. El segundo plazo, recordemos que es el empezar a recibir un tratamiento médico rehabilitador, en este caso bajo el seguimiento de un traumatólogo como es Mario, en los 15 días posteriores al accidente. Y Mario, habéis tratado casos donde el paciente no ha acudido a un centro de urgencias dentro de esas 72 horas, sino que ha acudido a lo mejor pasado una semana, pasado 2 semanas y empiezan a dolerle? Sí, o que el paciente ha ido arrastrando ese dolor, pero no ha querido ir a urgencias por otros motivos, pues por cuando nos llegan ya la lesión está un poquito pasada. Es decir, nos cuesta mucho más mejorar esas lesiones porque ya se han estructurado. En esos casos, ¿qué se suele hacer? Es decir, cuando el cliente ya ha ido de forma tardía al traumatólogo, ¿qué se le suele pautar? ¿Qué se le suele prescribir? ¿Qué se puede hacer? Pues depende un poquito del tiempo. Si el paciente pues acude de forma, digamos, no muy tardía, a la semana, a las 2 semanas, podemos plantear el tratamiento con fisioterapia, que la mayoría de los casos de latigazo cervical, por ejemplo, les ayuda. Pero en muchas ocasiones no conseguimos una curación absoluta cuando han tardado en consultar. ¿Y cada cuánto sería recomendable acudir a las sesiones de rehabilitación? Pues, depende de cada caso en concreto, pero si hablamos como caso típico, un caso de latigazo cervical, pues unas 2 3 veces por semana, dependiendo de cómo se encuentre el paciente. Hay muchas veces que a nosotros nos llegan los clientes y nos comentan de que han ido a un centro médico enviado por la compañía aseguradora, donde han estado pasando sesiones de rehabilitación por semana. ¿Eso podría llegar a ser contraproducente para el propio lesionado? Pues, en ocasiones es que no llega. Una sesión semanal, en ocasiones no llega a producir un beneficio al paciente. No, ya no me refiero a una sesión semanal, sino a sesión diaria de rehabilitación. Vale, vale. Pues, en ocasiones también hemos visto pacientes que se les indica, tratamiento fisioterápico todos los días, y hay determinados casos en los que es excesivo, hacer ese tratamiento, porque estamos tratando una zona lesionada y necesitamos un poco de tiempo de recuperación entre sesión y sesión. Y Mario, ¿qué sucede si algún lesionado no comienza el tratamiento médico rehabilitador? Pues, en ocasiones lo que vemos es que, queda un dolor crónico que no conseguimos recuperar posteriormente. Y luego no hay forma de que ese cliente, yendo a rehabilitación por su cuenta o haciéndose algún tipo de prueba, pueda solventar esa patología que tiene por no tratarse a tiempo. Puede mejorar, pero cuando las tratamos al principio, que cuando las tratamos ya ha pasado un tiempo. Responden mejor, cuando el tratamiento es precoz. Eso porque a efectos de que ya el cuerpo se asimila a esa patología y se vuelve, por así decirlo, más duro. O Claro, en determinadas ocasiones los pacientes tienen contracturas que, si no empezamos a tratarlas pronto, se pueden cronificar, se pueden estructurar y luego no responden bien a la rehabilitación. Aunque el paciente posteriormente pueda ir a centros a practicar rehabilitación, normalmente hacer las sesiones, pero la contractura vuelve a reproducirse. ¿y cuáles son los errores más comunes que tú ves en los pacientes de accidentes de tráfico? Pues el verdadero error, más que error, es el desconocimiento del proceso. Los pacientes no saben que tienen un plazo legal para poder reclamar esos dolores que les afectan después de un accidente, y muchas veces no consultan a urgencias en las primeras horas, o tienen un dolor cervical que creen que no, que ese dolor cervical no puede tener un tratamiento. Entonces muchos pues no acuden para mejorar esa condición.
sino que ya lo dan por hecho, que ha quedado un dolor, que es culpa del accidente y que no tiene tratamiento, lo cual es un error habitual. ¿Cómo se podría hacer ese seguimiento, esa evolución de un accidentado de tráfico desde el punto de vista de un traumatólogo? Pues yo creo que lo más importante es desde el inicio, una vez acude a urgencias, pues hacer una exploración temprana en la primera semana o primeras 2 semanas, y ahí establecer un diagnóstico concreto, un plan de tratamiento y luego un seguimiento. Normalmente el seguimiento se hace cada 3, 4 semanas para ver la evolución del accidentado. Es importante que haya una comunicación fluida entre la clínica de, en este caso, de fisio y el traumatólogo, a efectos de ver la evolución del paciente, qué cosas a tratar, dónde prestar mayor atención. Sí, es muy importante tener un contacto, digamos, con el fisioterapeuta, para ver dónde están los problemas, las dudas, y esto es un trabajo en equipo. Entonces, yo exploro al paciente, pero el que realiza el tratamiento es otro profesional, y es muy importante estar en contacto para poder valorar y ver cómo mejorar las condiciones del paciente. Y en el caso, por ejemplo, de que se le dé ese alta al cliente y al momento del alta siga teniendo algún tipo de dolor, ¿ese dolor es considerado algún tipo de secuela? ¿Se tiene que objetivizar esa existencia de secuela? Sí, en ocasiones queda dolor a pesar del tratamiento, aunque el tratamiento se haya hecho completamente, aunque la función del paciente, es decir, la movilidad sea completa, en ocasiones queda un dolor. Y eso es lo que establecemos como secuela de un accidente, cuando ya pasó un plazo establecido, digamos, un plazo largo de tratamiento. ¿De qué forma podríamos objetivizar esa existencia de secuelas? ¿Con alguna resonancia, alguna radiografía? Pues en ocasiones podemos acudir a las pruebas complementarias. Muchas veces en las radiografías vemos la típica rectificación de la columna cervical, la vemos más rectificada, y en otras ocasiones hay que acudir a resonancias magnéticas. Ahí tenemos un problema, un pequeño problema, que es que muchas resonancias magnéticas lo dan todo como normal, pero el paciente tiene contracturas, es decir, tiene un problema que es clínico y un problema que exploramos y vemos, y un dolor. La resonancia muchas veces no diagnostica ese dolor ni esa contractura, diagnostica problemas más, más graves, digamos, de tipo problemas de hernia discal o protrusiones, pero no patología en forma de dolor únicamente. ¿Y cómo sería objetivizable esa patología más leve? ¿A través de una electromiografía o no hay forma? No hay forma hay lesiones, muchas veces el dolor lo objetivamos si el paciente nos está queriendo engañar o decir la verdad, con la exploración física. Lo más importante en medicina es la exploración física, la cual se puede complementar de otras pruebas para ayudar a esa exploración física, pero es fundamental esa exploración. O sea, una resonancia normal no excluye que el paciente tenga un problema. Como recordamos, a efectos legales, lo conveniente es que se realice cualquier tipo de prueba complementaria, como está comentando Mario, dentro de ese periodo de curación, a efectos de luego no tener ningún tipo de problema frente a la compañía aseguradora, a efectos de poder reclamar esa asistencia de secuelas, puesto que si presentamos secuelas, esas secuelas van a ser indemnizables. Es importante la exploración física porque durante esa exploración podemos ver señales de lesiones graves, y ante las cuales muchas veces necesitamos acudir a pruebas complementarias como resonancias magnéticas cervicales o de la zona lumbar, para poder establecer un diagnóstico definitivo que nos ayude al diagnóstico de sospecha nuestro. Y Mario, en este caso, un traumatólogo, ¿cómo tiene en consideración esa lesión? Pues tenemos varios puntos. Tenemos que ver sobre todo si esa lesión deja un dolor, ha provocado un dolor que es crónico, que se ha cronificado, y también la función del paciente, si ha repercutido en la funcionalidad de esa parte lesionada, es decir, si ha perdido movilidad o si ha perdido capacidad de realizar algunas actividades. Entiendo que luego eso, bueno, nosotros a efectos legales, como ya comentamos en vídeos anteriores, tenemos una serie de categorización de días, y eso cómo luego lo refleja en su informe el traumatólogo. Es decir, cómo establece esa diferencia entre los días, por ejemplo, que se han cursado baja laboral, días en los que no se ha cursado baja laboral, pero sí que ha habido un padecimiento físico y está en tratamiento. ¿Cómo se refleja en ese informe? Sí, en el informe lo reflejamos como días impeditivos, que son aquellos en los cuales pues, el paciente ha presentado una limitación más grande, es decir, pues, por ejemplo, pacientes que han estado de baja laboral durante un tiempo, eso correspondería a días impeditivos. Días de perjuicio moderado. Exacto. Y luego están los días no impeditivos, que son los que ha necesitado el paciente para recuperarse sin estar con tanta limitación funcional, que son los días de perjuicio leve.
Aparte de los días leves y moderados que acaba de comentar Mario, también tendríamos los días de perjuicio grave y muy grave. Los días de perjuicio muy grave serían los días en los cuales está un paciente hospitalizado, y luego están los días de perjuicio muy grave, que son aquellos días, por ejemplo, en los que a lo mejor un paciente tras un accidente de tráfico se encuentra en la UCI. Son días de total impedimento de cara a esa persona. También si el paciente ha necesitado un tratamiento quirúrgico. Eso también es, digamos que en el informe hay que dejarlo reflejado. Porque cada intervención quirúrgica entiendo que vendrá puntuada de una forma, efectos de baremo. Es decir, Sí. no es lo mismo que te quiten un quiste, entiendo, que si te tienen que reconstruir el menisco. Exacto. Según el baremo que tenemos de tráfico, cada lesión y cada cirugía tiene una puntuación diferente. Con lo cual, efectos indemnizatorios, pues evidentemente también se verá recompensado en nuestra futura oferta motivada que tengamos. ¿Y por qué es importante ese informe médico de alta? Es decir, entiendo para que se recoja toda la evolución clínica. Ese informe de alta es que es un informe médico-legal, digamos. En él lo que representamos es toda la evolución del proceso, desde que el paciente sufre el accidente a cómo ha sido su recuperación y su tratamiento. Es importante para la hora de reclamar al seguro una indemnización. Sin ese informe no tenemos base legal para poder reclamar. ¿Y en qué puede variar una indemnización en base al seguimiento? Es decir, para que me entiendas, ¿influye mucho, el determinante, el seguimiento médico que se le haga a ese paciente a efectos de luego una posterior indemnización? Es muy importante un seguimiento médico, sobre todo para que las lesiones del paciente pues, mejoren lo máximo posible, y luego para poder realizar un informe detallado que nos sirva de base para pedir esa indemnización. Porque entiendo que no será lo mismo, por ejemplo, un paciente, un accidentado de tráfico que ha ido a una sesión de rehabilitación cada 2, 3 semanas, que alguien que sí que ha estado yendo al tema de la rehabilitación 2, 3 sesiones semanales y tratándose de esa patología. Hombre, es importante que el paciente siga el tratamiento prescrito. Si establecemos por mínimo que hay que hacer, por ejemplo, 2, 3 sesiones semanales y el paciente solamente hace una, pues evidentemente no estamos haciendo un tratamiento completo y adecuado de esa lesión, y no va a mejorar lo que esperamos que mejore esa lesión. Y muchas veces sería conveniente o es conveniente que se le paute algún tipo de tratamiento ya no fisioterápico, sino también farmacológico a ese lesión. Sí, en muchas ocasiones el paciente se acompaña de ambos tratamientos, tratamiento sintomático para los dolores, hasta que el paciente va mejorando poquito a poco y le vamos retirando esa medicación, y tratamiento fisioterápico, pero coinciden ambos tratamientos en gran parte del proceso. Para recordar los pasos que debemos seguir tras tener un accidente de tráfico es: el primero, ir a un centro de urgencias en las 72 horas posteriores al accidente. El segundo, el empezar a recibir un tratamiento médico rehabilitador, como bien puede ser Mario o cualquier otro traumatólogo, dentro de los 15 días posteriores al accidente. Y antes de que nos den ese alta, ya sea por la estabilización lesional o por la plena sanación de las lesiones físicas que en este caso teníamos, es conveniente realizarnos esas pruebas complementarias a efectos de poder objetivizar lesiones, a efectos de poder objetivizar esa existencia de secuelas, puesto que son susceptibles de indemnización en un futuro. De igual modo, como bien ha comentado Mario, existe una amplia categorización de días. No es lo mismo un periodo donde has cursado baja laboral que un periodo donde no se ha cursado baja laboral. Todo eso tenido en consideración a efectos de una indemnización. Como tampoco es lo mismo que se nos tenga que intervenir quirúrgicamente de un quiste que se nos tenga que intervenir quirúrgicamente de una reconstrucción de menisco, puesto que no presenta esa intervención quirúrgica la misma complejidad. Por tanto, hay que tener en consideración que las compañías aseguradoras, al fin y al cabo, son empresas, miran por sus intereses económicos y muchas veces, independientemente del malestar o la patología que refiera al cliente, no le realizan esas pruebas complementarias a efectos de poder determinar esa existencia de secuelas o que se le tenga que practicar determinada intervención quirúrgica para que vuelvan a tener el estado físico que presentaban con carácter previo al accidente. Con lo cual, ya no hay que confiar plenamente en esa compañía aseguradora, sino que hay que ponerse en manos de profesionales como en este caso puede ser nosotros como abogados, como puede ser Mario como médico traumatológico. En resumen, es importante no cometer uno de los errores más comunes, que es que inicialmente los pacientes no acuden al servicio de urgencias porque creen que el dolor es leve, que va a mejorar, y esto muchas veces está enmascarado al principio por la adrenalina que libera el cuerpo después de un accidente y que
enmascara el dolor. Por lo que es importante acudir a urgencias esos 3 días e iniciar un seguimiento, digamos, por un traumatólogo, por un rehabilitador, en las 2 primeras semanas. Un tratamiento precoz de las lesiones para disminuir las secuelas derivadas de ellas. Por eso es muy importante que desde el primer momento nos pongamos en contacto con profesionales, ya sea o bien como abogados como nosotros, que nos puedan asesorar a efectos legales sobre cómo reclamar esa cuantía indemnizatoria, puesto que recordemos, el seguro no es nuestro amigo. Y por otro lado, a efectos de poder sanar lo antes posible esa patología que podamos presentar como consecuencia del accidente de tráfico, ponernos en manos de un buen profesional, como en este caso puede ser Mario, a efectos traumatológicos. Recordar que todos los gastos ocasionados como consecuencia de un accidente de tráfico serán reclamados a la compañía aseguradora contraria a efectos de que los resarza, a efectos de que los cubra, con lo cual vuestro bolsillo no se verá resentido tras iniciar un proceso de reclamación de un accidentado de tráfico. En este caso, todos los gastos de asistencia sanitaria, como puede ser la factura de un traumatólogo, la factura de una resonancia, la factura de una clínica de fisioterapia, todo eso será reclamado a la compañía aseguradora contraria, que será quien cubra todos esos gastos. Recordad que, como hemos comentado en vídeos anteriores, nuestra forma de trabajar en J. Rubio Abogados relativo a nuestros honorarios, a lo que vamos a cobrar, es establecer un porcentaje de la cuantía indemnizatoria que nosotros os consigamos en un futuro. Con lo cual, en este sentido, no se va a ver mermado tu bolsillo de forma directa, sino que únicamente se va a ver mermada un poco el tema de la indemnización que os consigamos. Con lo cual, no va a suponer ningún tipo de perjuicio económico a efectos de reclamar a un lesionado por un accidentado de tráfico. Como es bastante la relación profesional que nos une a lo largo de este tiempo y demás, yo cabría recordar uno de los últimos casos que tuvimos, el de, aspectos legales por protección de datos, no se puede decir el nombre, llamémosle Manuel, que sufrió un accidente de tráfico con la moto. Él iba circulando por una vereda de un municipio cercano de aquí de Orihuela, vehículo contrario se saltó el stop y como consecuencia de ello, pues sufrió importantes lesiones y inclusive creo recordar de que estaba en un equipo de fútbol. Sí, pues sí, en este caso tenía un problema derivado en la rodilla. Tuvimos que, después de explorarlo, tuvimos que solicitar una resonancia magnética para descartar daños mayores. Por suerte, no habían daños graves. El paciente hizo el tratamiento completo de fisioterapia y actualmente está recuperado, está jugando con su equipo de fútbol y está muy contento con nosotros, ¿eh? Para que veáis que a efectos prácticos lo conveniente es ponernos en contacto con un traumatólogo que nos prescriba ese tratamiento médico rehabilitador y por tanto que podamos volver a tener la forma física que teníamos con carácter previo al accidente. Pues Mario, desde J. Rubio te damos las gracias por haber prestado tu grano de arena en esta pequeña intervención y ¿dónde te puede localizar la gente? Bueno, muchas gracias, Sergio. Pues en Clínica Oritrauma, que la tenemos aquí cerquita, en calle San Pascual 19. Totalmente recomendable la clínica Oritrauma, profesionales como habéis visto como Mario, como la copa de un pino y cualquier cosa que os haga falta, pues por un lado tenéis Oritrauma y por otro lado pues tenéis J. Rubio Abogados.